Hola amantes de las matemáticas, en el video de hoy hablaremos de las aplicaciones de las ecuaciones de Bessel y Legendre. Su presentador Anthony Oriao se encargará de explicarles por si es que se durmieron en su clase de ecuaciones diferenciales. Comencemos. En el análisis de algunos sistemas físicos encontramos ecuaciones diferenciales que presentan particularidades especiales debido a su complejidad. Tal es el caso de la ecuación diferencial de Bessel cuyas soluciones son conocidas como las funciones de Bessel. Las funciones de Bessel de primera clase y segunda clase respectivamente que están dadas por las ecuaciones 3 y 5. Pero te estarás preguntando, ¿para qué nos sirven estas funciones? Y el ejemplo más común que tenemos es en la fibra óptica. Para una fibra óptica con una cavidad cilíndrica el potencial en su interior está descrito por la ecuación de Laplace según la expresión número 6, de la cual obtendremos la ecuación número 10, la cual es una ecuación de Bessel que gobierna el comportamiento radial de la onda y su solución está dada por la expresión número 14. Una vez que obtenemos la solución de la ecuación de Bessel la adaptamos para una fibra óptica y obtenemos la expresión número 15, donde intuimos la ecuación 16. Permitiéndonos conocer el índice de refracción del núcleo, índice de refracción del revestimiento, magnitud del vector de onda en el núcleo y la magnitud del vector de onda en el revestimiento. El comportamiento de las ondas en cavidades cilíndricas descrito por las funciones de Bessel ha contribuido en el diseño y operatividad de fibras ópticas, las cuales han permitido la transmisión de señales en un amplio rango de frecuencias, permitiéndonos tener mejor calidad de señales en todo el mundo. Comencemos con las aplicaciones de las ecuaciones de Legendre. Una variedad de las funciones especiales que se encuentra en la solución de problemas físicos es la clase de funciones llamadas polinomios de Legendre, los cuales son la solución a una ecuación diferencial muy importante llamada ecuación de Legendre. Los polinomios se indican por medio de p sub n de x, llamados polinomio de Legendre de orden n. Los polinomios pueden ser tanto funciones par como impar de x, para órdenes de n par o impar como se muestra en la imagen. De los polinomios de Legendre se pueden derivar una clase importante de funciones especiales, llamadas funciones de Legendre asociadas. La fórmula que los define es la siguiente, donde p sub n de x es el polinomio de Legendre de orden n. Estas funciones son de gran importancia en la física cuántica, porque aparecen en las soluciones de la ecuación de Schrödinger en coordenadas polares esféricas. En ese contexto, la variable x se reemplaza por coseno de θ, donde θ es el ángulo que forma con la latitud. También en aquel contexto, las funciones de ondas que son soluciones a la ecuación de Schrödinger necesitan ser normalizadas, de modo que la lista de funciones incluirán el factor de normalización. Las funciones de Legendre asociadas se pueden usar para construir otro conjunto importante de funciones conocidas como armónicas esféricas. Y ya para terminar podemos decir que estos polinomios, al ser clave en la solución de la ecuación de Schrödinger, ayudaron a sentar las bases de la mecánica cuántica, que describe el comportamiento de las partículas subatómicas. Las funciones de Bessel también se pueden aplicar en la distribución de temperatura en cilindros. Por ejemplo, considerando un cilindro de radio R igual a donde la superficie lateral se mantiene en a temperatura cero. Inicialmente la temperatura en el cilindro está dada por f de R suponiendo que no hay variación con la z y que la temperatura para cada radio R es la misma en toda la superficie independientemente de θ. Se desea hallar una fórmula para la distribución de temperatura U respecto a R y T en el cilindro. El modelo matemático del problema está constituido por la siguiente ecuación de calor, junto con las siguientes condiciones. Además se exige una función U respecto a R y T, debe ser acotada en todo el volumen del cilindro. Usando el clásico método del producto, supóngase que queda una ecuación como la siguiente. Sustituyendo en la primera ecuación se tiene lo siguiente. Adicionalmente, de la condición U respecto de t igual a 0 se deduce que, obteniendo de esta manera los siguientes problemas. La ecuación 42 corresponde a una ecuación de Bessel con parámetro lambda donde v es igual a 0, por lo que la solución general quedaría de esta forma.
La función R de R debe estar acotada en R igual a 0, por lo que se deduce que C2 es igual a 0, ya que Y0 de 0 es igual a menos infinito, quedando de la siguiente manera. Ahora de la siguiente expresión debe tomar en cuenta que C1 debe de ser diferente de 0, por lo que queda la siguiente expresión. Ahora si lambda y donde y es 1, 2, 3 etc., son raíces positivas de la ecuación pasada, se tiene que aparte del factor constante las funciones son soluciones de la ecuación 42, para los valores de lambda consideradas. La ecuación 43 tiene las siguientes soluciones particulares, así la sucesión de funciones siguientes satisfacen a la ecuación 39 y las condiciones de contorno consideradas. Y de acuerdo con el principio de superposición la función 45 también la satisface. Aplicando la condición de R y 0 igual a f de R, se obtiene la serie de Fourier-Bessel de donde y resulta de la siguiente manera. Finalmente la distribución de temperaturas en el cilindro dadas por la siguiente ecuación donde la suma es tomada sobre todas las raíces positivas de la ecuación 44. Se puede verificar sin mayor dificultad que si se reemplaza la condición de la superficie lateral del cilindro, se mantiene a temperatura cero por la condición de que a través de la superficie se transmite calor a un medio circundante que está a temperatura cero. Esto resulta en la ecuación 47, dejando una ecuación 48 de la siguiente manera donde la suma de es tomada sobre todas las raíces positivas de la ecuación. Ahora con la ecuación 49 cuando h es igual a 0 se tiene la ecuación 50 donde lambda 2 y lambda 3 son las raíces positivas de la ecuación 50. La última solución corresponde al caso en que la superficie del cilindro está aislada térmicamente y da la ecuación 52. Los polinomios de Legendre, igual que los de Hermite y Laguerre, son útiles en ramas de la física como el cálculo numérico ya que permiten el cálculo de integrales definidas sin necesidad de resolver el integrando, tan solo haciendo que los intervalos de integración vayan desde -1 a +1, con el correspondiente cambio de variable. Esto es especialmente interesante en programas de cómputo que tratan de resolver una integral definida. Los polinomios de Legendre son útiles en la expansión de funciones como la siguiente donde R y R' son las longitudes de los vectores x y x' respectivamente y Y es el ángulo entre los dos vectores. La expansión mantiene R mayor que R'. Esta expresión está usada, por ejemplo, para obtener el potencial de una carga puntual, que se siente en un punto X mientras la carga está localizada en el punto X'. La expansión usando polinomios de Legendre puede ser útil para integrar esta expresión sobre una carga continua distribuida. Los polinomios de Legendre aparecen en la solución de una ecuación de Laplace de un potencial, en una región del espacio de carga libre, usando el método de separación de variables, donde las condiciones límite tienen simetría axial, no depende del ángulo azimutal. Donde z es el eje de simetría, y θ es el ángulo entre la posición del observador y el eje z', la solución del potencial podría ser de la siguiente manera. Los polinomios de Legendre son también útiles en la expansión de funciones de la forma, esto es similar al caso anterior, escrito un poco diferente, que aparece naturalmente en expansión multipolo. La parte izquierda de la ecuación es la función generadora de los polinomios de Legendre como en el ejemplo, del potencial eléctrico pi de RI, en coordenadas esféricas, debido a una carga puntual localizada en el eje z en z igual a. Si el radio R del punto de observación P es más grande que A, el potencial puede expandirse en polinomios de Legendre donde se define a n igual a sobre R menor que 1 y a x igual a coseno de θ. Esta expansión es usada para mejorar la expansión multipolo normal. Por el contrario, si el radio R del punto de observación P es más pequeño que A, el potencial puede aún ser expandido en los polinomios de Legendre como por encima, pero con A y R cambiados. Los desarrollos multipolares se usan frecuentemente en la teoría del potencial tanto para representar campos gravitatorios como electrostáticos o magnéticos asociados a sistemas de masas, cargas eléctricas o corrientes. También la propagación de ondas electromagnéticas usa este tipo de desarrollos.